Con respecto a los dos problemas que hemos resuelto en el aula, tenían físicas muy diferentes, un problema electrostático, un problema magnetostático, un capacitor, una bobina, geometrías muy diferentes, coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, y obtuvimos la solución por un procedimiento semejante, el método de los campos. En el último, en el de la bobina esférica, pues con motivo de que apareció allí el potencial, expliqué en la clase pasada sus semejanzas y diferencias con el potencial escalar eléctrico. Particularmente, que el magnético no es univaluado ni es continuo cuando hay corrientes. Cuando hay superficies con corriente, no es continuo. Y en general, cuando hay corrientes, que es el caso de los electroimanes, no es univaluado. Pero pese a esa deficiencia matemática, puedo calcular H como su gradiente. En la clase de hoy voy a mostrar una geometría también diferente. Vamos a usar coordenadas cilíndricas y una física diferente. Vamos a estudiar corrientes óhmicas. El problema que voy a resolver es el modelo del que les voy a describir. El dibujo corresponde a un tanque con la apariencia de un prisma, un segmento de prisma de sección rectangular. Vamos a suponer que la distancia entre estas paredes es D. He achurado estas paredes opuestas que son conductoras. Las otras 4 paredes del prisma no son conductoras, podrían ser, por ejemplo, de plexiglas. Entre estas paredes se aplica un voltaje de sub 0. Tengo entonces el equivalente de un capacitor de placas paralelas, en el cual E vale aproximadamente B sub 0 sobre E. Típico capacitor de placas paralelas. Ignorando efectos de borde, ese es el E. Ahora vamos a suponer que dentro de ese capacitor, dentro de ese tanque más bien, se introduce un líquido, un electrolito. Un líquido que tiene la virtud de, en la presencia de este campo eléctrico provocado por la fuente de sub 0, las moléculas del líquido se rompen y el líquido se ioniza. Por la movilidad que tienen esas moléculas y atraídas por los electrodos, va para lo siguiente. La molécula se rompe en parte positiva y parte negativa, la sumada 0. Al ser el conductor de la izquierda positivo, observen que ahí es donde está aplicado el voltaje mayor, este electrodo de la izquierda es positivo y este de la derecha negativo. Entonces la intensidad del campo eléctrico aquí tiene esta dirección y sentido. Al actuar sobre la parte positiva de las moléculas, pues produce una fuerza, la ley de Lorentz. Entonces la parte de la molécula que es positiva, el ion positivo, debido a la fuerza, se mueve en dirección a la derecha. Y se mueven porque el líquido, por su fluidez, permite ese movimiento. Las negativas, de acuerdo con esta misma ley, Q negativa, se mueven en el sentido opuesto de E, se van a mover en esta dirección.
aunque los dos movimientos son opuestos, las velocidades son en sentidos opuestos, porque los signos también son opuestos, dan lugar a corrientes en la misma dirección. De modo que por la presencia del electrolito y el voltaje de subcero, en el interior de ese tanque se produce una corriente que va de izquierda a derecha. El líquido entonces va a tener un equivalente, ahí hay un movimiento de corriente, esa corriente electrolítica. Se puede caracterizar ese líquido por medio de una conductividad, llamémosla G, de modo que tengo esta relación en el líquido entre la corriente producida por ese voltaje y la E. Se están moviendo corrientes ahí. Es, por ejemplo, lo que pasa dentro de una batería de carro. Un fenómeno conocido desde principios del siglo XIX. Está circulando corriente de esta intensidad. Digamos que este es el eje X. Entonces la corriente tendría el sentido del eje X. Y su magnitud sería G por el E, que es B sub 0 sobre D. Un problema pues muy de la física 2, sin mayores esfuerzos se llega a esa respuesta. Ahora vamos a suponer que entre los centros de estas dos caras opuestas, que son no conductoras, por ejemplo vidrio, se pone un alambre conductor tenso, templado, entre esos dos centros. Un alambre conductor que tiene esta característica. Vamos que ese alambre tiene un diámetro 2A, lo que he dibujado en la sección recta del alambre. Vamos a suponer que ese alambre, con respecto a la distancia entre los dos electrodos, sea muy pequeño, que el diámetro comparado con D sea una cantidad mucho menor que 1. Y se hace la siguiente pregunta: después de que se introduce el alambre, queremos averiguar el vector E y el vector H que hay en ese electrolito, en ese líquido. Ese es el problema. Un tanque de sección rectangular donde había una corriente uniforme debido al voltaje constante. Al introducir el hilo, eso se tiene que perturbar. La corriente E no pueden seguir siendo iguales. Se pregunta cómo son. E, J e inclusive el campo magnético, su intensidad H, después de que se introduce el hilo. Esa es la pregunta del problema. Ese problema tiene un complique inicialmente en su geometría. Las paredes de ese segmento de prisma pues insinúan una geometría cartesiana, ejes X, Y, Z. Y el hilo que hay en la mitad insinúa una geometría en coordenadas cilíndricas. O sea, hay dos geometrías ahí posibles. Eso complica el problema. Una u otra geometría que emplee pues entra en contradicción o dificulta la solución del problema. Entonces vamos a plantear un modelo. Siendo este el problema real que hay que resolver, lo que voy a resolver es una aproximación a ese problema real, basándome en que el hilo que se introdujo es muy delgadito, muy pequeñito. Y el modelo es, vamos a suponer que tengo un hilo infinito de radio A, inmerso en una región en donde originalmente había una corriente en dirección, por ejemplo, horizontal. Voy a llamar el hilo el material 2, hilo de afuera el material 1. Ignoro las paredes. Como la distancia entre pared y pared es tan grande en términos del diámetro del hilo, el modelo es el siguiente. Supongo que las paredes están en el infinito. Entonces voy a resolver el problema de un hilo conductor sumergido
en un macizo infinito, sin paredes. Un problema sumamente distinto al original. Al final veremos si este modelo sí da buena cuenta del problema original o no. Entonces el problema que voy a resolver está descrito en este enunciado. Un cilindro de radio A, parámetros mu y g conocidos, no se informa la permitida, se pone, uso preferiblemente la palabra poner que colocar, en un macizo infinito de parámetros mu y g. En los 4 parámetros, materiales lineales, homogéneos, isotrópicos. En ese macizo originalmente había una corriente uniforme J. El hilo se introduce de modo que su eje, el eje del hilo, sea perpendicular a la dirección que J tenía. Se pide averiguar E y H en todo el espacio. Resolver ese problema, por la presentación inicial que hice, es la solución aproximada de este otro. Al final justifico si ese modelo sí vale o no vale. Entonces, antes de meter el hilo, teníamos una corriente uniforme. El hilo perturba esa corriente y esa intensidad del campo. Seguramente las líneas de fuerza se van a curvar. ¿Cómo serán? Pues hay que resolver el problema. Lo que era inicialmente uniforme va a dejar de serlo. Llamo lo de afuera 1, lo de adentro 2. ¿Cómo resolver el problema? Al pedir E y H, dos propiedades, intensidades del campo electromagnético, tengo que resolver las ecuaciones de Maxwell. Y siendo un problema tan distinto a los dos previos, físicamente, geométricamente, muy distinto, el método va a ser el mismo. Esa es la virtud del método deductivo. Muchas cosas diferentes se ven con el mismo análisis y se resuelven con igual procedimiento. Método de los campos para resolver las ecuaciones de Maxwell. Primer paso. La primera etapa de este paso es definir el sistema de coordenadas de este problema. Este lo olvido por ahora. El sistema de coordenadas que se acomoda es, por lo que tengo aquí dibujado, es la sección recta de un hilo que es perpendicular al tablero. Ubiquemos ahí el eje Z. Que el eje Z sea el eje del cilindro. Los ejes X y Y están en el plano del tablero y los podría orientar de infinitas formas diferentes. Pero para ganar simetría, voy a ubicar el eje X de manera que coincida con la dirección que originalmente tenía la corriente, con la dirección que antes de meter el hilo tenía la corriente. Entonces el eje Y es vertical, esos son los ejes, y voy a usar un sistema de coordenadas cilíndricas circulares para calcular el campo en un punto, por ejemplo un punto cualquiera. En ese punto, cuyas coordenadas son, esta es la R, este es el ángulo φ, en función de R y φ, quiero averiguar E y H. Definidas las coordenadas. No es difícil establecer un sistema de coordenadas, pero hay que poner atención para que nos acomodemos a la simetría y facilitemos la solución, no que la compliquemos. Segunda etapa de este primer paso, región. Aquellos puntos del espacio en donde las formas puntuales se cumplen, porque el vector E o H no son singulares, no son discontinuos, son diferenciables.
pues van a ver todos los puntos del espacio desde 0 hasta infinito en este sistema de coordenadas, excluyendo la interfaz. La superficie que separa el cilindro de afuera, ahí, como tengo la interfaz entre dos materiales, esa es una superficie de singularidades. Esa es la región. Tercera etapa, ¿qué puedo decir en esa región? Lo que llamo consideraciones. Como estoy suponiendo un cilindro infinito, entonces el problema no depende de la coordenada z. En el problema original hay paredes. Claro, voy a resolver el problema suponiendo que no hay paredes, luego haré la comparación. Al aplicar ese modelo a este problema, habrá errores, pero habrá también algunas semejanzas. Entonces no depende de la coordenada z el problema. No depende del tiempo. O sea, es un problema estacionario. Cuando el hilo se introduce, pensemos que el líquido se agita. Tiempo después, todo está completamente uniforme. El hilo está en reposo, el líquido también. Y ese es el momento en que se estudia el problema, que vamos a encontrar la solución. Entonces no depende del tiempo. En esta consideración está la clave de la solución. Tenemos un macizo infinito, introducimos el hilo perturba el campo, pero localmente. O sea, en los alrededores del hilo el campo va a ser distinto al que había, pero muy lejos del hilo no. El infinito está muy lejos. La perturbación del hilo no alcanza a llegar al infinito. Es lo que digo cuando es una perturbación local. Como hay dos campos sobre los que se pide el valor, empecemos primero por E y luego calculamos H. ¿Alguna pregunta hasta allí? Método de los campos, los tres pasos, igual procedimiento, igual análisis al que hice en los problemas anteriores. Me voy a concentrar en E. Como se informa que ambos materiales son conductores óhmicos, tengo este par de relaciones, ley de Ohm, tanto dentro como fuera del cilindro. Ecuaciones para E. Voy a la tabla de fórmulas. Están allí las 4 ecuaciones de Maxwell y la quinta de la continuidad. La primera nos dice ρ igual a divergencia de D. ¿Será esto igual a 0? Pues no tengo información. De los materiales se informó que en los parámetros G y mu eran lineales, homogéneos, isotrópicos, pero no se informó épsilon. Esto da 0. Si yo supiera con certeza que que el material tiene propiedades de dieléctrico lineal, homogéneo, isotrópico, no sé eso. Tampoco puedo escribir D igual a epsilon E, porque no tengo el problema no dio esta información. Sin embargo, de la ecuación quinta, ahí sí tengo información. Divergencia de J es 0, porque no hay dependencia del tiempo. J es G por E. Eso sí se informa. Y como G es una cantidad uniforme, no tiene derivadas, deduzco que divergencia de E da 0. Entonces, esta divergencia 0 no sale de la primera ecuación de Maxwell, sino de la quinta ecuación del listado de la teoría.
Segunda ecuación de Maxwell, rotacional de cero, porque no hay derivadas en el tiempo. De modo que en este problema, por razones muy diferentes a las de otros, las mismas ecuaciones. El vector E es irrotacional y solenoidal. Primer paso del método de los campos, ahí termina, una vez formuladas las ecuaciones. Segundo paso, resolverlas. Porque es irrotacional, existe una función de potencial escalar, tal que E vale menos gradiente de phi. Le tomo la divergencia y da el laplaciano. O sea que este problema exige resolver la ecuación de Laplace. Que puede resolverse por separación de variables porque se cumplen las dos condiciones de suficiencia. ¿Cuáles son? Que en la región de interés no haya singularidades del campo. No las hay. O sea, no hay puntos donde el campo pasa por infinito, es discontinuo. La discontinuidad está en la interfaz y está descartada de esta región. Y segundo, que las interfaces del problema, este cilindro entonces, coincidan con superficies del sistema de coordenadas. Al poner el origen en el eje Z, el eje Z en el eje del cilindro, logré la coincidencia. Por lo tanto, esta ecuación se puede resolver por separación de variables. La solución está en la tabla de fórmulas y la pongo a la vista. Es una función que depende de R y phi. Ya sabemos que de Z no. Tomo entonces de los armónicos cilíndricos circulares los que no dependen de Z. Y son estos dos. R a la n, R a la menos n en la variable R. E a la más menos J, seno y coseno de n phi, siendo n la misma en el exponente y en ese argumento. En la variable Z no hay dependencia. Sé por la simetría que no depende de Z. Es decir, este banco corresponde a beta Z igual a 0 y n mayor o igual a 1. Si el problema dependiese de Z, tendríamos acá funciones de Bessel. También podría, uso la palabra podría, estar en este banco que corresponde a beta Z0 y N0, cuando ambas constantes de separación son nulas. Beta Z0, N0, pregunta como para un quiz. Beta Z y N son iguales, ambas dan 0. Entonces beta Z y N son iguales, ¿cierto o falso? Lo que salta a la vista de pronto es incorrecto. Piensen un poquito más. No son iguales, aunque ambas son iguales a 0, porque tienen dimensiones diferentes. Beta Z es una cantidad que tiene dimensiones 1 sobre metro, y n es un número natural, sin dimensiones. Así sean 0, no pueden ser iguales. Desde 0 hasta infinito. Ahí están las posibles funciones, solución de esta ecuación, pero hay infinitas. Me tengo que concentrar en las que resuelvan este problema.